Vamos a ir a un versículo donde el Señor ve lo que está escrito y dice lo siguiente en el libro del profeta Ezequiel, y después veremos la escritura futura. En el contexto de los falsos profetas, en Ezequiel capítulo 13, en el verso 9, el Señor está hablando de los falsos profetas, de que cuando llegue el momento de ser escritos los nombres, ellos no van a estar allí. Entonces leemos 13 desde el verso 8. Dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira, no estarán en la congregación de mi pueblo. Eso es lo que dice el verso 9. Nótese el futuro del verso. No estarán en el verbo estar en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Entonces, esta expresión del Señor, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, significa que habrá en el futuro, cuando Israel vuelva a su tierra para comenzar a recibir al Mesías y el reino mesiánico, en el milenio habrá una inscripción, pero los falsos profetas que mintieron en Israel no estarán en la congregación ni serán inscritos. Tiempo futuro. Aquí está hablando de una inscripción futura. Por eso les decía, parece que hay cosas que ya estaban escritas, nombres que estaban escritos incluso desde desde la fundación del mundo, cosas que se están escribiendo y cosas que se escribirán en el futuro. No es algo simple, es algo como por etapas. Aquí dice en el futuro, ¿verdad? Se habla en el futuro. El Señor escribirá también por etnias, porque dice la escritura que es de toda etnia, o sea, tribu, pueblo, lengua y nación. Él tiene gente en todas partes. Aquí se refirió a la inscripción de los de la etnia de Israel, pero hay otros pasajes donde se refiere a la inscripción de las otras etnias. Una inscripción futura. Vamos al Salmo 87. En este contexto de la inscripción futura, el Salmo 87 del verso 6, vamos a leer todo el Salmo. Es cortico, lo vamos a leer, verso 1. A los hijos de Coré, salmo cántico. Su cimiento está en el monte santo. Este viene hablando de la ciudad de Dios. Dice, está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab. Noten, está hablando hacia el futuro, hacia la ciudad de Dios. Podemos decir a la nueva Jerusalén. Sión es la forma antiguo testamentaria o verotestamentaria de decir Nueva Jerusalén. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Nació allá. Habrá gente de Rahab y de Babilonia que llegará a conocer al Señor, de los cuales el Señor se acordará. Filistea o Palestina y Tiro, que es Fenicia, el Líbano, con Etiopía, en África. Dice, nació allá, verso 5, y de Sión se dirá, de la Nueva Jerusalén se dirá, y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová, verso 6, contará al inscribir a los pueblos, nació allí. Fíjense en que hay una inscripción futura no solo de Israel. Israel es, como decir, el primogénito en las naciones. Sión es la capital, pero no solo estará escrita gente de la capital, sino de Rahab, de Babilonia, de Filistea, de Tiro, de Etiopía y de los pueblos. En el mismo contexto de la inscripción de los pueblos, pone en medio a Sión, a la Nueva Jerusalén. Había dicho, yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Nació allá.
O sea, Dios está diciendo, este es de Filistea, porque ¿quién hizo a Filistea sino el Señor? ¿Quién hizo a Babilonia? Estos son los de Babilonia, estos son los de Tiro, estos son los de Sión, estos son los de Colombia, estos los de Ecuador. Y no solamente naciones, sino etnias. Estos son los zulúes, estos son los batúes, estos son los paisas, los costeños. Porque dice etnias en el original. La palabra nación en el sentido bíblico es etnia, de toda tribu, pueblo, lengua y etnia. El Señor tiene gente escogida, pero lo curioso es que aquí aparecen siendo inscritos en el futuro. Los falsos profetas no serán inscritos en el libro de la casa de Israel, como si los inscritos para Israel y la ciudad santa están en una sección del libro que corresponde a Israel, pero hay otra sección que corresponde a Tiro, hay otra sección que corresponde a Babilonia, otra que corresponde a Filistea, otra que corresponde a cada uno de los pueblos sobre el planeta Tierra, a cada una de las lenguas que ha existido, que existe y que existirá. Entonces nos damos cuenta de que este libro no es algo simple, es complicado. Desde el principio del mundo, como decíamos o leíamos en Apocalipsis, se está escribiendo y viene escrito, pero se escribirá algo específico a partir de la venida del Señor para el reino del milenio y la Nueva Jerusalén. Otros ya venían escritos, pero al llegar el juicio final no aparecieron escritos. Fueron raídos. Hay dos causas por las que el Señor menciona que los borrará del libro: porque rechazaron al Señor y porque pecaron contra Jehová. Entonces, hermanos, esos versículos son interesantes, ¿verdad? Vamos a tomar unos minutos para ver otros versos que se refieren a otros libros o a otras secciones del libro, porque cuando hablamos de estos, es necesario también hablar de los otros para no hacer una confusión. Es como una trenza, pero hay que diferenciar sus hilos. Amén. Entonces vamos a ver primero en Daniel, en el capítulo 7, donde por primera vez se mencionan esos libros de las obras por los cuales se va a juzgar las personas. Daniel en el capítulo 7 y en el verso 10. Ese capítulo trata de la profecía de las bestias al final del reino del Señor. Después de escribir sobre todas las bestias, Daniel presenta la venida del Señor en el verso 9, cuando el anciano de días pone los tronos y se establece el juicio para el milenio, y llega en el versículo 10 en el contexto del juicio y dice, verso 10: un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí habla no de un solo libro, sino de varios libros en el día del juicio. Este versículo es desarrollado en Apocalipsis. Vamos entonces a Apocalipsis, al capítulo 20, desde el verso 12 y luego pasamos al verso 15. Apocalipsis capítulo 20 se refiere con Daniel 7 en el contexto del juicio, del trono blanco, después del milenio. Leemos en el verso 11, capítulo 20, verso 11 de Apocalipsis. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. O sea, ¿qué es este otro? Pues el libro de la vida. Es distinto a los otros libros. Y eso de las obras no es un solo libro, sino son varios. Hay varias cosas registradas en el libro. Y no es solo un libro, sino muchos libros. Mínimo cada persona tiene un libro o incluso una biblioteca. Todas nuestras intenciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Se dice que cada palabra que decimos será juzgada. Eso está en donde, en el libro que me corresponde.
Ángeles tal vez están tomando nota de todas esas cosas. Hay bibliotecas inmensas en los cielos para cada uno de los millones y millones de personas que existimos, los que han existido, los que van a existir. Y del juicio dice, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Todas nuestras obras están escritas en los libros. Versículo 13, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y nótese el verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora esto me hace pensar en unas preguntas que se las dejo a ustedes. Aquí en el juicio del trono blanco, todo el mundo va a ser juzgado por sus obras, todo el mundo que no es salvo, pero los que no se hallen en el libro de la vida van a ir al lago de fuego. Pero mi pregunta es, ya que no se va a juzgar solamente por el libro de la vida, sino por los libros de las obras, y el que no se halle va al lago de fuego, y el que sí se halle, esa es mi pregunta, ¿será que habrá algunos que no calificaron por el tribunal de Cristo, pero que después del milenio son juzgados en el trono blanco y sus nombres sí están en el libro de la vida? Solo hago la pregunta para obligarnos a pensar. ¿Por qué no? Eso es hacer teología, porque no podemos doctrinar con silencios. ¿Calificará en el trono blanco a alguien? No estoy siendo universalista, no. No. ¿O será que ninguno de los que van al trono blanco estarán en el libro de la vida? ¿Será que el libro de la vida es para presentar la prueba fehaciente de que no está allí y por eso es que se condena? Esa es la pregunta que les dejo, porque aquí se dice así: el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Pero, ¿será que al decir el que no se halló está implicando que algunos sí se hallan, aunque estén en el juicio del trono blanco? Por eso no podemos dogmatizar basados en el silencio, pero sí podemos preguntar. Por eso yo les dejo la pregunta, solo a nivel de pregunta, nada más. No tengo la respuesta a eso. Entonces volvamos ahora a Daniel para ver otros libros donde habían cosas escritas antes de que sucedieran. Ese libro donde la historia está escrita de antemano. A ese libro se le llama el libro de la verdad. Qué cosa misteriosa. La historia que ha de acontecer en el futuro ya está escrita en el libro de la verdad antes de que acontezca. Qué cosa misteriosa son estos libros, ¿verdad? Pero estamos hablando de esos libros. Hay que leer todo lo que habla sobre los libros en la Biblia y hay que tenerlo en cuenta y no confundirlo con otras cosas. Por eso lo leemos en Daniel en el capítulo 10, en el verso 21. Aquí se le aparece el ángel para revelarle toda la profecía de los capítulos 11 y 12, pero antes de revelarle toda la historia que está profetizada en los capítulos 11 y 12, mire esta declaración del ángel en Daniel 10, 21. Le dice el ángel a Daniel: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. Bueno, en el capítulo 11, verso 1 dice: y yo mismo en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Verso 2, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará más grande de riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con las riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Y sigue hablando, ¿no? No se interrumpe la secuencia de lo que habla el ángel con Daniel por empezar un nuevo capítulo. Verso 3, se levantará luego el rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad.
Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos. Ya estaba escrita la historia en el libro de la verdad. Y el ángel le dice a Daniel: ven, Daniel, yo te voy a mostrar lo que está escrito en el libro de la verdad. O sea, que hay cosas que se están escribiendo, cosas que se van a escribir y cosas que ya estaban escritas. Y que ya están escritas y pertenecen al futuro, como es el caso de lo que estamos leyendo aquí en Daniel. A él estaba diciendo que hay cosas escritas en el libro de la verdad, pero que todavía no acontecían para la época de Daniel. Ahora, no solo de esto es la historia, se dice que ya estaba escrita no solamente la historia, digamos, social, política, religiosa, sino la historia biológica de nuestras células estaba escrita. Vamos al Salmo 139, el verso 16, famoso versículo que ustedes recordarán. Y vamos a leer desde el verso 13 para entender el contexto. Mire lo que dice desde el verso 13, donde está hablando David por el Espíritu Santo de Dios. Verso 13: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, o sea, en el vientre, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y luego dice, verso 16, mi embrión vieron tus ojos vieron mi embrión cuando yo era un embrión, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Verso 17, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplicarán más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Aquí por el Espíritu Santo David está diciendo que todas sus células, cuando él era apenas un embrión, en formación, en el vientre de su madre, desde que se unió prácticamente el esperma con el óvulo, empezó la multiplicación de las células y la formación del pequeño fetito, y todo ya estaba escrito en el libro de Dios. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Es como si Dios notificara que conoce el ADN físico, y cómo no, de todos los seres humanos, y se desarrolla según un plan de Dios escrito. En tu libro estaban escritas todas estas cosas, o sea, que había cosas que estaban escritas en el libro de Dios. Toda nuestra formación, la de cada uno de nosotros, en el nuevo nacimiento, el ADN espiritual es regenerado, y probablemente ese código vital espiritual del nuevo hombre, de cada uno de los creyentes, es el que tendrá para ser llamado ante el tribunal de Cristo, un nombre que nadie conoce sino el que lo dio. Pero Job dice una cosa misteriosa. Vamos al libro de Job, capítulo 13, en el verso 26. Dice, entre preguntas, ¿por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Miren esta frase de Job. ¿Por qué escribes? Pregunta. Y ahora lo dice en presente. Escribes contra mí amarguras. O sea, que Job sufría cosas, pero él consideraba que lo que él estaba sufriendo era que Dios lo estaba escribiendo, o que lo había escrito. O sea, que lo que Dios escribía sobre Job, a Job le sucedía. Entonces hay cosas que van a ser escritas en el futuro, otras que se están escribiendo, otras que están ya escritas desde la fundación del mundo. Había nombres escritos, vivientes escritos, la historia estaba escrita, la formación, el desarrollo de la vida de cada uno en el vientre de su mamá, y todo eso estaba escrito. Y hay cosas que se están escribiendo desde el principio del mundo y que se están escribiendo ahora mismo, y que Dios escribe sobre nosotros, y cosas que se van a escribir en el futuro. O sea, que estos son libros muy profundos.